Como yo se los prometí a ustedes, este programa va a estar lleno de datos, de mapas, de información cualificada para entender cómo está el mundo, cómo está Colombia, cómo está la región. Para el día de hoy revisamos el banco de datos del diario El País de España, el banco de datos del New York Times y los bancos de datos de los diferentes países en América, aquí en Colombia obviamente y en Europa. En este primer cuadro que ustedes van a ver nos muestra la fotografía actual de la pandemia. Son más de 100 millones de casos confirmados y casi 2.5 millones de muertos. Y fue muy duro, se ha enfocado la pandemia en Europa, donde la Navidad fue devastadora, como en el Reino Unido, y en América no ha terminado de salir, las mesetas son muy altas. Ahora vámonos para el caso de España. En esta primera gráfica vamos a ver el número de casos confirmados y el ascenso. La conclusión es que el ascenso de los casos más o menos tarda 8 semanas hasta llegar al pico, y luego en 4 semanas desciende hasta el punto más bajo, y de ahí nuevamente comenzamos en una pequeña meseta hasta subir hasta el siguiente pico. Miremos los casos de casos confirmados y de muertos también en España. Arriba casos confirmados, abajo muertos. Y si ustedes se dan cuenta, lo que uno más o menos dice es que en el caso de personas fallecidas por la COVID-19, el ascenso no dura 8 semanas, sino más o menos 4 o 5 semanas y luego comienza a bajar. Luego vámonos a ver este mapa mundial. ¿Cómo está el mundo? En color rojo está prácticamente todo. Mire Europa, miren América, tanto Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, donde la pandemia se ha enfocado durísimo, sobre todo en esas festividades navideñas. En África, que está muy acostumbrada a manejar pandemias, la situación es mucho más o mucho mejor en el caso africano, pero lo de Latinoamérica ha sido durísimo. Miremos las tablas. Miren el caso de América, en el número. Si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos son 27 millones de casos confirmados. El número de muertos está casi en 500.000 y ahí para abajo es alarmante. El caso Brasil, donde un presidente Bolsonaro negacionista se ha negado a tomar medidas e incluso hay estudios que lo acusan o lo responsabilizan de la situación, por ejemplo, lo que pasó en Manaos. Y mire Colombia, muy altos los números, muy mal en la gestión de la pandemia. Vámonos a Europa. Para que ustedes vean el caso de Reino Unido, que fue uno de los países que mejor comenzó, pero esta nueva cepa que le pegó durísimo en diciembre, lo llevó a 4 millones de contagiados y ya van más de 100.000 muertos. Miren el caso de Rusia y España con más de 3 millones de contagiados, 65.000 muertos. Ahora vamos a irnos país por país. Miren este primer caso, esto es Reino Unido. Lo que ustedes ven al margen izquierdo es la tasa de reproducción, que es lo importante. Es decir, una persona contagiada, ¿cuántas personas contagia? Lo ideal sería que una persona contagiada máximo contagie una. En este momento Reino Unido está en 0.8, pero llegó a estar en 1.2, 1.3. Y miren cómo diciembre les pegó en el margen derecho la incidencia de casos, que fue muy alto. Pasemos al siguiente caso. Y nos vamos a ir en el caso de España, donde la primera ola fue brutal y devastadora. Esta segunda fue mucho más dura en números, pero el sistema sanitario estaba protegido. La tasa de reproducción en 0.7 y la incidencia mucho más baja que lo que fue en Reino Unido. Pasemos al siguiente caso. Miren, esto es Italia, donde comenzó todo esto en el mundo de Occidente. Y también la tasa de reproducción está muy alta, en 1 aún hoy. Y la incidencia comienza a bajar. No hay que olvidar que Italia tiene una población muy vieja. Vámonos para el caso de Francia, donde también inicialmente la cosa comenzó muy bien, pero esta ola, en Europa están viviendo la tercera ola, también pegó duro. Tenemos 0.6 en la tasa de reproducción y en el caso de incidencia, que bajó sustancialmente, ya estamos en los niveles que alcanzamos en la segunda ola. Vamos para el siguiente caso, que es Portugal, donde tuvieron que cerrar por varios días en esta tercera ola. La incidencia fue altísima, pero ya la tasa de reproducción ha bajado, lo cual demuestra que las medidas no farmacológicas son las que mejor sirven hasta el momento para controlar el virus, como estas cuarentenas.